acomodo bien, aquí estoy. Muy buenos días, tarde o noche, no sé cuándo esté mirando esto, mi querido segundo C. Primero, eh, decirles que tuve un compromiso familiar súper urgente, así que por eso tuve que avisarle a su profesora jefe y a Victoria que no podía estar en clases ese día martes. Tú sabes, si familia necesita, uno corre. Ay, me sacaste de llevar, parezco caballero Jedi con tanta cosa encima. Ojalá. Bueno, la idea es que, así como yo les indiqué en el Classroom, está con la fecha del jueves, el contenido, el sentido, hoy día voy a explicar también esa parte del PowerPoint. Recuerden que es un PowerPoint bastante grande y que contiene una serie de materias que ya hemos estado mirando, ¿ok? Primero, esto es lo que vimos la otra semana, de Europa en crisis, las guerras, en el fondo los objetivos que tenía todo esto, la comparación de los dos estados de Europa en el siglo XIX, se fija, una Europa liberal, política, liberal económica, y con mucha confianza en el progreso, en la ciencia, etcétera, y una Europa de las dos guerras y entreguerras, de primera mitad del siglo XX, donde aparecen alternativas al liberalismo como el comunismo, el fascismo, etcétera. En economía aparecen también diferentes alternativas y sobre todo donde después de tanta guerra y tragedia se puso en duda, como quien dice, si la razón de la inteligencia de verdad eran tan importantes, o sobre todo la ciencia. ¿Ya? Recuerda que hicimos el paralelo entre primero pensar que la ciencia solamente traería progreso y paz, y recordar que también la ciencia fue la que trajo destrucción en estas dos guerras mundiales. Hablamos de esos antecedentes de Primera Guerra Mundial, como la competencia imperialista, las alianzas entre países, la carrera armamentista entre ellos, la propaganda nacionalista y los problemas internos. Hablamos de los Balcanes, que queda en Europa, queda como en este sector, pero hay otro montón de problemas que se pueden encontrar, sobre todo fronterizos, ¿ok? El antecedente, no, perdón, no antecedente, causa. En realidad nadie hace una guerra porque a un tipo lo asesina, por más importante que sea. Hay una serie de elementos que te empujan, ¿ya? Y que son los antecedentes, lo que hablamos antes. Así que esto viene siendo como la excusa para iniciar la guerra. Y hablamos de que la guerra venía en etapas, que estaba la primera guerra de movimientos, o simplemente conocida como guerra de movimientos, todos los desplazamientos iniciales que terminan en un empate, dada el equilibrio de fuerza que había entre los contrincantes, hay un empate. Eso se traduce en una guerra de posiciones, también conocida como guerra de trinchera, que es un estancamiento que produce más muertos en las trincheras que en combate por las condiciones de salud, por la enfermedad, los problemas con el clima, el contagio de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratando de romper el bloqueo militar y el aislamiento en que se encontraba, Alemania había iniciado esto de la guerra submarina, atacando a todos los barcos que traían suplementos y pertrechos a Inglaterra o Francia. Principalmente venían de Estados Unidos. Esto es lo que provoca el hundimiento de ese barquito en Lusitania, que traía armas en la bodega, pero Estados Unidos ponía más énfasis o hablaba mucho de los pasajeros del barco. Y provoca la entrada de Estados Unidos a la guerra. Al mismo tiempo, Rusia es la que sufre una revolución interna, en la que ya hemos hablado, y por lo tanto se retira de la guerra entregando un montón de territorios a los alemanes. Pero que de todas maneras los alemanes no pudieron sacar provecho de esto porque al mismo tiempo que se retira Rusia, entra Estados Unidos y es una máquina militar, una máquina industrial sin contrapeso, entonces los alemanes no pueden contra eso, se desgastan y toda contraofensiva alemana fracasa y hay un contraataque aliado y frente a eso los alemanes piden este armisticio, que es como pausa. Analizamos este mapa con los en naranja y los imperios centrales, que se llama, que serían como los malos de la película. Y luego hablar de lo que fue el Tratado de Versalles, que es el tratado que analiza o determina las sanciones o castigos a Alemania. Hay otros tratados, por ejemplo,
San Germain es para el Imperio Turco Otomano, que desaparece como imperio, solo queda Turquía, un pedazo pequeño, y el resto de territorios son protectorados independientes, pero bajo cuidado de Inglaterra o de Francia. Y en el caso de Saint Germain, el otro es Trianón, que tiene que ver con el Imperio Austrohúngaro, que también desaparece, solo queda Austria, chiquitita, y una serie de países nuevos, como Yugoslavia o Checoslovaquia, y otros países, Hungría, y otro reparto de territorio entre otros países. ¿Ya? Ahora, una consecuencia a largo plazo también el tema de las mujeres. Recuerden que yo les hablé que ese fenómeno fue mucho más permanente en Europa. En Estados Unidos el regreso de los soldados implica que la mujer regresa a la cocina, por así decirlo, a sus labores domésticas. En el caso de Europa no. Básicamente porque en Europa es donde se da la mayor cantidad de víctimas, muertos, y por lo tanto ese hombre que fue a la guerra no volvió. Entonces ahí hay una mujer que tiene que estar poniéndole el pecho a las balas, metafóricamente, y parar la olla para la familia. Las pérdidas humanas son más o menos 17 millones. Es como la cifra más realista, aproximada, no, no sé si tan real, pero es, ¿ya? Y por supuesto, dentro de lo que queda como consecuencia, la crisis económica, la crisis social, agrícola, hablamos de la contaminación, bueno, es el uso de armas químicas, por favor, armas tóxicas, etcétera. Resumiendo, las pérdidas territoriales alemanas. Alemania, lo que quedó de Alemania es lo que está en café, todo lo que está en otros colores, amarillo o naranja. Perdón, amarillo es lo que se pierde, definitivamente. Lo que está con naranja es la zona desmilitarizada que deben tener ahí en la frontera, como para garantizar que no van a atacar. Y además estaban otras cosas del Tratado de Versalles, que tienen que ver con castigos militares. Ya, no poder tener servicio militar, ni aviación militar, ni marina de guerra, no tener un ejército sobre 100.000, prohibición de fabricar material de guerra, perder las colonias en África y otros territorios, eh, entregar su marina mercante, entregar su ferrocarril, entregar el carbón, o sea, una serie de sanciones económicas. Más allá de la cifra, hay un tema que, como dice la última línea, aquí los alemanes llaman la humillación. ¿Ya? Y por eso yo hablaba de que aquí en el fondo, después de la guerra, y eso para empezar recién la materia de ahora, hay como tres cosas importantes. Primero, el revanchismo, el deseo de venganza, el deseo de satisfacer la humillación alemana o el inconformismo italiano, que también mencionamos el caso de que ellos se meten a la guerra por el bando contrario, pero al hacer un esfuerzo y no ganar lo que ellos creen que merecen, hay una frustración detrás. Entonces tienes esa idea de revanchismo. Segundo, está la idea de mantener la paz a cualquier precio. O sea, si después se empieza a violar el Tratado de Versalles o un país ataca a otro, eso ya no importa. Lo importante es que se mantenga la paz, y es el pacifismo extremo. ¿Ok? Y luego estaría tal vez el exitismo o el deseo de vivir el día a día, el presentismo. Hay un sentido de pesimismo, porque tú dices, es muy contradictorio, porque del punto de vista personal hay mucha gente que se muestra pesimista en cuanto a lo que es la ciencia, el progreso, dicen el día de mañana puede haber otra guerra y nos morimos todos. Entonces, ¿cuál es el sentido de ahorrar? ¿Cuál es el sentido de trabajar toda la vida? Gocemos el ahora. Ya, tienes un presentismo muy, muy, muy marcado. Y al mismo tiempo hay un optimismo con lo que depara el futuro, como diciendo, sí, vamos a crecer, sí, en realidad esto va a ser mejor. Esta guerra que pasó, que llamamos la Gran Guerra, es la guerra que acabará con todas las guerras y bla, bla, bla. Entonces yo diría que como entre esas tres cosas hay que tenerlas presentes. Entonces llegamos al tema de la depresión del 29. Tú te dices, ¿cómo? Primero, a ver, todavía hay muchos que no se ponen de acuerdo en el factor desencadenante, y tal vez lo que más tengan razón es de que esta cosa no tiene un solo factor desencadenante, sino que son varios, es una conjunción de cosas. Mm. Por ejemplo, yo siempre uso la metáfora de estos carros romanos que eran tirados por dos caballos, ¿ya? Y este carro
vamos a llamarlo economía mundial, ¿ya? Y este carro, que se llama economía mundial, lo tiran dos caballos. Un caballo se llama Estados Unidos, ¿ya? Y el otro caballo se llama Europa Occidental. A los años 30 o años 20, esos son los dos caballos que mueven la economía. El problema es que este caballo llamado Europa Occidental como que tuvo problemas internos, cosas de, no sé, algo le pasó, ya, que se pelearon las patas entre ellas. Las patas podrían llamarse Alemania, otra pata se llamaba Inglaterra, otra pata del caballo se llamaba Francia y la otra pata del caballo se llamaba, no sé, cualquier cosa chica, la suma de todo lo otro. El asunto es que como se patearon entre ellas, una de las patas quedó herida, la pata alemana. Entonces ese caballo llamado Europa ahora no puede correr, cogía. Y con todas las sanciones que hubo, o sea, primero está el daño de la guerra, y luego está el tema de los castigos y sanciones del Tratado de Versalles que impiden que Alemania se recupere. Entonces va a ser una pata que siempre va a estar coja, ¿ok? Entonces vas a tener a una Alemania que no se recupera y en conjunto una economía europea que no se recupera. Y le estás dejando todo el peso del arrastrar el carro al otro caballo que se llama Estados Unidos. Entonces ya tienes una economía europea que no se recupera, una especie de sobrecalentamiento de la economía estadounidense, ¿ya? Lo cual implica mayor peso, mayor trabajo de la economía estadounidense y en cierta forma mayor dependencia de lo que Estados Unidos haga. ¿Okay? Eso en cierta forma, es como si te dijera, oye, todo gira en torno a ti, todos dependen de ti, todos te miran a ti y tú como que se te infla el ego. Y en cierta forma la economía estadounidense se ve como súper optimista de lo que va a pasar en el mundo. Eh, Esto ya todo como la previa de lo que está escrito ahí en esa lámina. Entonces todo el mundo cree que va a haber paz, va a haber progreso, va a haber mucho consumo, y entonces las fábricas se vuelven locas, tal vez fabricando cosas. No es que ahora hay paz, va a haber progreso, la gente va a comprar, entonces empecemos a fabricar. Ok. El problema es que la economía no se recuperó. Había un optimismo y un aumento de producción, ¿ya? Pero la economía no se recuperó. Por lo tanto, no hubo aumento de consumo. Entonces tienes muchos productos y pocos compradores. Ok, quédate con esa idea porque ahora vámonos al tema que dice aquí, especulación financiera. Ahí yo me meto con toda esa gente que tiene la idea de vivir el presente. Quiero riqueza rápido. No estoy para pasarme toda la vida trabajando y cuando tenga 70 años, 80 años, ahí recién como irme a la casa a disfrutar lo ganado. No, no quiero eso, quiero riqueza ahora. Y por lo tanto aquí aparece un tipo de riqueza diferente. Un tipo de riqueza que tiene que ver con comprar acciones o partes de una empresa y cuando es más cara venderla y quedarme con un margen de ganancia entre medio. Son gente, claro, son personas que no producen nada, no fabrican nada. Es como si te dijera, bueno, algunas de las grandes fortunas en Chile, por ejemplo, tienen que ver con gente que compra empresas y después las vende. Las compra medianas y cuando son grandes las vende. Y ese margen de ganancia queda para el bolsillo. Pregúntale a Piñera. Eh, el asunto es que es una apuesta, porque tú crees que una empresa va a crecer y metes tu dinero ahí en esa empresa haciendo una inversión, comprando acciones para que esa empresa tenga plata y pueda crecer, hacer una ampliación, una expansión, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede que a esa empresa le vaya bien y por supuesto tenga muchas más ganancias. Y todas esas ganancias las va a repartir con quienes invirtieron plata en ella, incluyéndome a mí que compré acciones. Pero ¿y si la empresa le va mal?
también entonces hay que repartir las pérdidas. Entonces puede que yo recupere la mitad, puede que incluso me quede con 0 pesos. Es una apuesta. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos años la especulación, esto de comprar y vender, pasa a ser una especie de arma de doble filo. ¿Ya? Suponte que yo soy un personaje importante, ¿ya? Y voy a la bolsa de comercio de Nueva York, por supuesto, a la bolsa de valores de Nueva York, y compro acciones de la Coca-Cola. Y los que están ahí observando, los analistas, dirán, oh, ese personaje importante compró acciones de Coca-Cola. ¿Será porque sabe algo? ¿Será porque entiende que van a crecer, van a aumentar valor? Y todo el mundo se vuelve loco y empieza a hacer lo mismo que yo. Y el que sale ganando es la empresa Coca-Cola, porque de la nada le aparecen muchos inversionistas, solo porque alguien influyente fue el primero en invertir. ¿Te fijas? Todos los demás dicen, oh, aquí puede haber plata para ganar y todo el mundo va y invierte ahí. Automáticamente, esa empresa que recibe tanta inversión y recibe tanta confianza de los demás, automáticamente es una empresa que va a generar o va a valer más dinero. Va a ser más valiosa que una empresa que nadie pesca. Entonces, claro, si yo compré la acción a 10.000 pesos cada una, oye, al final se despierta como una fiebre por invertir ahí y la acción ya ahora vale 15.000 o vale 20.000. Y yo que soy el especulador, al cabo de un tiempo digo, bueno, las compré por 10.000 cada una, ahora la vendo a 20.000. Todos me copiaron y se volvieron locos porque me creen experto. Entonces todo el mundo hizo lo mismo. Y fueron para allá y compraron acciones y provocaron que las acciones fueran súper caras. Entonces ahora que valen 20.000, bueno, si me espero un poco, a lo mejor valen 30.000. Compré cada una 10.000 y ahora cada una vale 30.000. Esta es la de oro. Las vendo. Y yo, el gran especulador, el se supone experto, vendo mis acciones de Coca-Cola a 30.000 cada una. ¿Te fijas? El triple del valor original. ¿Cómo no va a ser ganancia para mi bolsillo? ¿Dónde está el asunto? Todos los demás que me copiaron y compraron acciones dirán, oh, este gallo vendió. ¿Y por qué vendió? O a lo mejor sabe algo. Y capaz que hagan de nuevo lo mismo que yo y empiecen a vender. Pero ¿cuál es la diferencia? Una vez que yo me fui cobrando el valor original, 30.000, cuando en una empresa todos los accionistas quieren vender, se produce el fenómeno contrario. Po. El valor de las acciones baja. Porque tú decís, claro, yo quiero vender mis acciones, pero alguien tiene que comprarlas. Entonces muchos dirán ahí, bueno, ¿y por qué las están vendiendo todos tan rápido? Y hay un tema de desconfianza y tú dices, no, mejor no la compro. Entonces las acciones que valían 30.000 de repente se van depreciando a 20, a 10, a 8, a 5. Y la gente que fue al final ahí dijo, bueno, al final metí las patas por copiar a este, metí las patas. Pues él hizo un negocio, se metió, nos atrajo a todos, provocó el alza de las acciones y cuando estaban todas caras, más caras, sacó las suyas y nos dejó a todos ahí como tratando de vender las que teníamos y al final el precio bajó y perdimos plata. Mire que seremos giles. Pero yo entonces gané plata, yo soy un especulador, hago apuestas y si te fijas bien, en cierta forma manipulé el mercado provocando el alza de una empresa y luego provocando la baja de la misma empresa. Entonces, eh, no hay orden. Tú no tienes claro dónde invertir tu plata, porque puede ser todo un movimiento especulativo. Basta con que, por ejemplo, imagínate tú que digan, oye, mira, van a inventar no sé qué cosa, van a inventar una vacuna contra el cáncer. Ah, me acordé de esa película. Soy leyenda. Sí, por ahí partía el tema de los zombies. Van a inventar una vacuna contra el cáncer. ¿Y sabéis qué? Va a ser el laboratorio Pfizer. ¿Tú crees que una persona, sabiendo eso, que un laboratorio va a tener la exclusiva para fabricar la vacuna contra el cáncer? Tú imagínate cuánta plata costará ese laboratorio después. ¿Cuánta plata va a ganar ese laboratorio después? Entonces yo voy y compro acciones al tiro, porque me dieron el dato, me dieron el soplo.
Todo ese tipo de informaciones son secretas. No se pueden divulgar porque provocan estos movimientos. Que el laboratorio Pfizer venda acciones en la bolsa de Nueva York se va a llenar de millones. ¿Y quiénes son los que van a salir perdiendo? Los demás laboratorios. Entonces te fijas, y después resulta que, no, pero es que esa cuestión de la vacuna era un proyecto nomás, no era tan así. Chuta, pero es que ya compramos las acciones, ya hicimos que Pfizer valiera mucho más. Ese enredo es lo que provoca esto que se llama especulación, este asunto como de apostar, de manipular. ¿Ya? Y como te decía, se expande el comercio, la producción, pero no el consumo, porque en la práctica la gente no consume más, porque la economía no se recuperó. Y ahí viene una regla básica de la economía. Cuando hay mucho de algo, ¿cuánto vale ese algo? Es como si te dijera, ¿cuánto valen las manzanas en la época de cosecha de manzana? Y después pregúntate cuánto valen las manzanas en la época contraria. La manzana es un fruto de invierno. ¿Cuánto cuestan en verano? ¿Y cuánto cuestan en invierno? ¿Ya? Siempre son fenómenos inversamente proporcionales. Cuando hay mucho de algo, ese algo siempre será barato. Cuando hay poco de algo, ese poco siempre será muy caro. ¿Ok? En este caso, cuando tú tenías un consumo, o sea, lo que la gente compra, muy bajo, pero tu exceso de confianza te llevó a producir muchas cosas. Bueno, ahora hay muchas cosas para ofrecer en el mercado y paralelamente poca gente quiere comprarlas. Entonces, tú que así quedaste acachado, quedaste lleno, tus bodegas llenas de productos que fabricaste para vender y la gente no está comprando. Entonces, la razón o la acción básica vendría siendo, ya, voy a bajar los precios para que la gente compre. Y voy a bajar los precios de nuevo para que la gente se motive a comprar. Y voy a bajar los precios de nuevo para salvar la plata. Voy a seguir bajando el precio para salvar aunque sea el costo de producción. Sigo bajando el precio y no pasa nada. Voy a quebrar. La caída de precios tiene que ver con eso. No se puede motivar el consumo en una sociedad que no está recuperada económicamente por diversas razones. Ya hablamos ya de que la economía europea no se recupera, que no hay consumo, y por lo tanto ese exceso de confianza en el futuro fue como chocar con la muralla, ¿cachai? Cachar con la muralla de la indiferencia. La gente no quiere comprar, la gente no se siente segura, y el tema es que basta con que quiebre una empresa, se desata una especie de pánico. Ya, están quebrando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Porque recuerda que una empresa que quiebra implica un empresario arruinado, pero un montón de gente cesante, que se suma al montón de gente que no está comprando cosas. Entonces, eh, es como un efecto dominó, ¿ya? Porque claro, tú ves una situación de crisis y dices, yo tengo acciones en esa empresa que parece que va a quebrar, voy a ir corriendo a la bolsa a vender mis acciones. Y todo el mundo empieza a hacer lo mismo de nuevo, todo el mundo corre a vender sus acciones, a vender las partes o acciones de empresas que habían comprado. Y el tema es que habiendo tantas acciones a la venta al mismo tiempo, el precio de esas acciones se va al suelo. Entonces la gente que había invertido 10 millones puede recuperar 0 pesos, o sea, o $0. ¿Cachai? Y las empresas, cuando tú tienes un montón de accionistas, hay gente que dice, oye, no me puedo quedar sin plata. Entonces empecé a mirar a la empresa, si por último vendo las máquinas, vendo esto, lo otro, bueno, ¿qué va a hacer la empresa? Perdón, antes de que alguien le eche mano encima a lo que tengo, vamos a declarar la quiebra. Declarando la quiebra interviene el Estado, reparte entre los acreedores o la gente a la que se debe plata y chao, y desapareció. Y tu plata también desapareció. ¿Cachai? Pero la empresa quebró. Esa empresa a lo mejor cuando quiso aumentar producción,
se endeudó, le pidió plata prestada al banco, y si ahora la empresa quebró, no tiene cómo devolverle nada al banco. Y a lo mejor el banco hizo lo mismo con varias empresas, y ahora ninguna le paga. Y el banco dice, oh, no sé qué hacer. Y el banco también quiebra. Y toda la gente que a lo mejor tenía sus ahorros, pero banco, ¿cómo se te ocurre? Y mi cuenta de ahorro, mis depósitos a plaza. Lo siento, no hay nada. Mm. La quiebra de empresas arrastra la quiebra de los bancos, que arrastra la quiebra de la economía de Estados Unidos. Y como era el gran proveedor y sobre todo el gran prestamista que tenía Europa, por supuesto que la crisis se contagia hacia Europa, donde van a quebrar las empresas que dependían o le pedían prestado a Estados Unidos, o van a quebrar y después de eso van a quebrar los bancos europeos. Entonces, teniendo en el suelo a la economía de Estados Unidos y la economía europea, solo nos queda preguntar qué pasó con el resto del mundo. Bueno, el resto del mundo era el que proveía la materia prima para las industrias europeas o norteamericanas. Pero esas industrias están quebradas y están paradas. Por lo tanto, ya nadie compra las materias primas. Y los proveedores se chupan el dedo. No tienen a quién vender, tampoco tienen a quién pedirle prestado. Vean el caso de Chile. Teníamos una dictadura con Carlos Ibáñez del Campo, un tipo que era conocido por, bueno, a veces es un poquito desagradable hablar de estas cosas, pero para que vean un poquito lo que es la hipocresía. Éramos nosotros un país que tenía mucho empleo, mucho trabajo, buenos sueldos, tranquilidad, eh, muchas obras públicas, edificios, construcción, y eso absorbía bastante mano de obra. Pero también éramos un país que perseguía opositores, metía presa gente que reclamaba, a veces los subían a unos barcos, gente que la tiraban al mar y nunca volvía, ¿me entendés? Un tirano dictador, Carlos Ibáñez, que manipulaba a los políticos como que no es que la gente odiaba la política y le tenían amor al dictador, no es que había empleo y estaba todo tranquilo, es re fácil tener un país tranquilo cuando andáis disparando y matando a gente a tonta y a loca. Pero bueno, el asunto es que ese dictador mantenía el país tranquilo con esta represión, pero también con una economía bastante abundante, como te dije, mucho empleo, obras públicas, dinero, pero casi todo venía o del salitre o de préstamos que él le pedía a Estados Unidos. Y claro, Estados Unidos entra en crisis y se acabó la venta de salitre. Ahí sí es la muerte definitiva de salitre. Y se acabaron los préstamos. Entonces, cuando Ibáñez no tuvo con qué pagar todas las cosas que el gobierno hacía, viene la protesta, viene la huelga, viene la marcha, vienen los paros y los estallidos y las cosas, y la gente dijo, oh, que se vaya el tirano. Ahora gritaban que se vaya el tirano. ¿Ya? Pero bueno, se fue el tirano, cayó la dictadura el año 31, y después Chile se hunde en un despelote político que dura como 2 años. Bueno, están un poquito ordenados del 31, el 31 que Ibáñez arranca, al 32 que tenemos el presidente Juan Esteban Montero que no se la puede y lo echan, un golpe de Estado, y después una serie de golpes de Estado uno tras otro, de los milicos entre sí, de los marinos, de civiles, de la Junta de la República Socialista, hay un despelote absoluto que dura unos pocos meses hasta el año 32. O en el año 32 hasta que este país se ordena, pero después es muy difícil recuperar la economía y es un fenómeno que le pasa a todo el mundo. ¿Ya? A ver, estamos claros entonces que vino lo que llaman la crisis bursátil, los jueves negros, el 24 de octubre del 29, cuando se produce esta gran caída de las acciones, del valor de las acciones en la bolsa de Nueva York. Eh, yo sé que hay un mito popular ahí, ¿eh? Dicen que la gente se lanzaba por las ventanas de la oficina al suicidio por la pérdida de dinero. La verdad es que no hubo ningún, que yo sepa, hay algunos estudios que dicen no hubo gente que se lanzara por las ventanas. Está bien, amor a la plata, pero no sé si para tanto. Ya, no había lluvia de personas cayendo ahí en Wall Street. No, no fue.
La bancarrota de la bolsa, la crisis bancaria, las corridas bancarias. A ver, contarles de una corrida bancaria, va a ser bien divertido. Si tú, piensa, si tú escuchas el rumor de que el banco X, tuvo el Banco de Chile, va a quebrar, y tú, por ejemplo, tienes una libreta de ahorro, tienes una cuenta corriente, tienes plata guardada, tú no vas a esperar a que el banco quiebre, tú vas a ir al banco corriendo a sacar tu plata, corriendo. Por eso hablas de una corrida, ¿ya? Todo el mundo corre al banco a sacar su plata. Pero recuerda que los bancos la plata la invierten. O sea, en el banco no hay una bóveda de dinero, así como Rico McPato, que, ¿te acuerdas? Oh, se me cayó el carnet. No hay una bóveda, una gran bodega llena de dinero y te lo van a pasar en efectivo. Eso no existe. El dinero está invertido y ellos lo invierten en empresas que fracasaron. Entonces tú vas a ir al banco, a lo mejor a sacar tus 4, 5, 10, 20 millones que tienes ahí en una cuenta de ahorro y el banco te va a decir, lo siento caballero, pero no hay plata. Sonaste. Ya. O sea, primero, a lo mejor la gente que primero llegó, por eso está el tema de la corrida, hay que correr. Los que primero llegaron a lo mejor sacaron su plata, pero ya después dicen, el banco te dice, lo siento, no hay liquidez. O sea, no tengo billetes para darle, no hay solvencia, no tengo de dónde sacar plata para darle, no sé, nunca. ¿Se entiende? Entonces son fenómenos que van llevando a la quiebra. ¿Qué es lo importante de esto? Que recordemos que todo esto tiene unas consecuencias como súper graves. Eh, claro, está todo el tema social, po. El montón de gente cesante, por la quiebra de las empresas, etcétera. Hay gente que al final de cuentas todo lo que sabe hacer es vagar por las calles buscando un pituto. Los gobiernos aquí se enfrentan a la tarea de salvar a esa gente. Entonces es donde aparecen las políticas sociales, el bono, un sueldo de emergencia, repartamos alimentos, démosle una tarjeta para comprar en los almacenes con descuento o derechamente hagamos un comedor público. Y la imagen típica de los años finales de los 20 y los años 30 en Estados Unidos o Europa son las largas filas de hombres ahí en las oficinas de empleo, donde puede haber un empleo. Entonces, oh, no, que yo soy ingeniero en eléctrico, sí, ¿sabéis qué? Pero ahí la panadería necesita un panadero. ¿Podría hacer pan? Ya, ni problema. ¿Cachai? Oficinas de colocación de empleo, o los comedores públicos, o las viviendas sociales, los dormitorios, los centros de acogida, no sé, el tipo ya trabaja de día, vaga por ahí, pero duerme de noche acá. Es cuático. ¿Ya? E indudablemente son países que se van a llenar de gente que está enojada, que quiere soluciones. Y ese es el problema. No a todos los gobiernos se les ocurren soluciones. No a todos los gobiernos tienen la habilidad para hacer las cosas. No sé, yo siempre escuché un refrán bien antiguo que decía algo así como, cualquiera puede ser capitán de barco si solo ha navegado ríos de agua dulce. En la tormenta es donde se ve el verdadero capitán de barco. Es fácil gobernar un país cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, así como cuentos de hadas, ¿cachai? Así como que tenemos plata, tenemos paz, ni siquiera hay un temblor, ni siquiera llueve fuerte, o sea, cuando todo está bien, es re fácil gobernar. Es cuando vienen las crisis, donde se ve, oye, ¿tienes dedos para el piano o no? Y ahí es donde se ve que realmente no pasa nada con muchos gobiernos. Aquí mismo, esta gran dictadura que teníamos, mientras la gente tenía empleo y tenían dinero, la gente estaba callada. Incluso a la gente no le importaban las cosas que pasaban. Eh,
en la época de Ibáñez que se inaugura esto de los detenidos desaparecidos. Pero ¿qué importa? Si que vayan a votar al mar un par de comunistas o vayan a votar al mar un par de gays, ¿a quién le importa? Si hay empleo, hay dinero, hay trabajo, hay progreso. ¡Yupi! Claro, pero cuando viene la crisis, ese gobierno no supo qué hacer, no supo cómo enfrentarlo, no supo cómo salir del hoyo. La gente despertó. Bueno, como dicen ahí, no sé si despertó de verdad o solo se levantó para ir al baño, pero ya, la gente reclamó y el dictador arrancó y el país trató de cambiar. Pero uno de los grandes problemas que tuvo el país es que éramos demasiado dependientes de lo que pasaba afuera. Entonces, por decirlo de una manera, y ahí voy a salir de esto porque voy a dejar de grabar un ratito y después voy a grabar el final en un segundo video. El grave problema es que los gobiernos son súper incapaces de resolver algo individualmente cuando el problema es de carácter global. Eso es lo primero. Y se necesita otro tipo de cosas. Pero bueno, eso lo vuelvo a explicar en el segundo video, que es como más cortito porque me quedó un conchito solamente. Ya, hasta más ratito.